No, bueno, acá está. Vamos a seguir. Juan 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que al que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Acá está hablando Jesús de un creador que hizo al hombre y la mujer, que no se pone entre esa creación, y este creador lo llama Dios, y le dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Acá tenía que decir, lo que yo hice en el principio, varón y hembra, no lo separa el hombre. Pero no, acá Jesús no está predicando la Trinidad o la unicidad. A ver qué más tenía. Ah, Buenas tardes. Colosenses 1. Buenas. Disculpa. Creo que gracias por la oportunidad, el espacio en tu live. Ah, No sé si me permites. Tengo 3 minutos, ¿verdad? sí, hay un tiempo. Excelente. Yo quisiera explicar mi perspectiva y lo que yo he podido recopilar a través de la teología. Bueno, este debate tiene siglos, siglos de, valga la redundancia, debate teológico, ¿no? A saber si Jesús es Dios, su divinidad y también su humanidad. Vamos a la Biblia, que es lo que nos fundamenta a todos, ¿no? El más conocido, Jesús, es verdaderamente Dios desde el inicio, ¿no? Podemos hablar de Juan 1:1, ¿no? Juan dice explícitamente que Jesús era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunos dicen que esto significa la palabra, ¿no? Y si la palabra fuera solo un pensamiento de Dios, entonces ¿cómo se hizo carne y habitó entre nosotros? También en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Yo te No voy a puedes explicar cómo verla. habita entre nosotros en el momento en Sí, que Dios me puede lo morir termino en mi por minutito y nosotros. tú hablas, hermano mío, si eres tan amable. Y vimos su gloria, Juan 1:14. No puede ver la gloria de una idea abstracta caminando entre personas. Juan está hablando de alguien real. Tomás llamó a Dios a Jesús y Jesús no lo corrigió. Juan 20:28, Señor mío, Dios mío. Jesús se equivoca, no lo creo. Cuando Tomás el apóstol llama a Dios a Jesús, Jesús no le dice te equivocas, acepta esa aclaración. Otro, muy fuerte, es que Jesús perdona pecados. En Marcos 2, Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Los escribas reaccionan, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y lo querían apedrear. Jesús aceptó adoración después de caminar sobre el agua, Mateo 14:33. Después de resucitar, Mateo 28:9. En la Biblia los ángeles rechazan adoración, los apóstoles rechazan adoración, Jesús la acepta. Y el que a mí me mueve más la tierra es, Jesús usó el nombre divino yo soy, antes de que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58. Esto conecta con Éxodo 3:14, donde Dios habla a Moisés, yo soy el que soy. Los judíos entendieron la referencia y quisieron apedrear a Jesús. Entonces a mí se me es muy complicado de quitar la divinidad a Jesús por sus atributos. Perdona pecados, recibe adoración, juzga al mundo, tiene existencia eterna, da vida eterna. La suma completa apunta a divinidad, no a solo a profeta, pero también fue humano, porque Jesús tenía necesidades humanas. Entonces ahí lo que me da derecho a presuponer que además de la humanidad de Jesús, hay algo más divino. Ese es mi punto, estimado. Justo le alcanzó el tiempo. Bueno, sí, vamos. Pues estos son temas que ya se refutaron, pero vamos a ver lo que dice. Así que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué tiene el principio? Está diciendo que el principio era el verbo. Acá está. Bueno, este principio no dice que es un hijo eterno o que el verbo significa Jesucristo. Ahora me dices 1:14, y al que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién vieron? Están hablando del unigénito del Padre, a Jesucristo. Esta sería esta palabra que no puede ser una palabra en carne. Pero si vemos Hebreos 1:1, dice así, Dios habiendo hablado, ¿quién habló? Dios. Muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo lo hizo? De muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas.
Entonces Dios habla, esa palabra habló con las personas por medio de los profetas. Este medio fueron los profetas, pero quien habló fue Dios. Entonces la palabra, esta que escucharon en el Antiguo Testamento los judíos, fueron por los profetas. Esta palabra no es que una palabra habló, sino que fue los profetas que hablaron la palabra de Dios. Dice el siguiente, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esta unigénito, que está el verbo se hizo carne, está hablando que la palabra habitó en la carne del unigénito del Hijo, del Padre, en el Hijo. Pues se dice, en estos postreros días, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesucristo esa es la palabra, el verbo encarnado, porque él está diciendo la palabra del Padre, que es Dios. Dios habló en el pasado por los profetas, que fueron en el medio, en el postrero día, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Este Hijo, ¿quién tiene? Es el verbo, tiene la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra fue hecho carne. No niego la escritura. Tú me estás diciendo que la palabra se hizo carne. Yo digo, ¿cómo fue que la palabra en el Antiguo Testamento se hizo carne? Se hizo carne porque hablaba por los profetas. Y los profetas eran carne. En los postreros días no ha hablado por el Hijo. El Hijo que era carne. Estás negando tú las escrituras. Acá no dice que Dios se hizo carne. Está diciendo que la palabra, el verbo se hizo carne. En Juan 1:14. A ver qué dice Julio. Bueno, Julio no sabe Biblia. A ver qué más seguimos. Tú me preguntas. No lo trates